Muy Buenos buenos días a días. todos los asistentes. Les damos una cordial bienvenida al webinar Retos y oportunidades de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Marta Álvarez, investigadora de mercados del Centro de Investigaciones y Producciones Agroindustriales de la Universidad Tecnológica de Panamá, y el experto Mario León, gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, quienes nos expondrán sobre los temas: la situación actual de la institucionalidad de la agricultura familiar en Panamá y las experiencias de América Latina y el Caribe en el sistema de compras públicas para las agriculturas familiares como instrumento eficiente de política pública. Al final de ambas presentaciones contaremos con un periodo de preguntas y respuestas para el que podrán encender sus cámaras y micrófonos y conversar con los expertos. Recordamos que esta sesión será grabada para uso educativo exclusivo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Como primer punto de este webinar tendremos a la licenciada Marta Álvarez, quien cuenta con posgrados en evaluación de inversiones públicas y alta gerencia, además de una maestría en administración de negocios con especialización en mercadeo. Ha realizado el monitoreo de establecimientos que comercializan flores, plantas, semillas, insumos y servicios de jardinería en 2016. La sistematización del proyecto estudio y diseño de un sistema sostenible de saneamiento de humedales construido en la comunidad de Ipetí, en Verá, en 2018. Actualmente se encuentra realizando el mapeo del consumo y manejo de residuos en centros educativos y hogares relacionados en la región de Panamá Norte. Ha sido expositora en el Congreso Científico Internacional de la Universidad de Panamá en 2021, el Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnologías IESTEC en 2019, el Congreso Condesol Panamá 2018 y la Jornada de Iniciación Científica en 2015, entre otros. Ha publicado artículos científicos en la revista I+D Tecnológico, RIDETEC Volumen 9 y el 7th International Engineering, Science and Technology Conference 2019. Es miembro activo de la Red de Gestores de Innovación Social, RENGIS, y la Red de Agroindustrias Rurales, REDAR Panamá. Bienvenida, licenciada Marta. Adelante. Buenos días a todos, gusto en que pues, estén participando con nosotros. Voy a darle una pequeña charla sobre la situación y cómo fue que se gestó la creación de lo que tiene que ver exactamente con la agricultura familiar a nivel del país. La agricultura familiar realmente como una estrategia de política pública en Panamá es realmente, o sea, reciente. Desde el año 2000, prácticamente 2016 se hicieron las primeras gestiones. Y para esto fue que en esta oportunidad pues muestro un análisis que hice de cómo fue la gestión para poder ser institucionalizado este concepto, ya que en Panamá anteriormente la agricultura familiar era considerada como un de autoconsumo. El sector agroalimentero en Panamá pues tiene en el año 2020 un 5% de incremento. También de relevancia por impulsar algunos programas como de la Agrovida, Panamá Solidario, Transferencia de Oportunidades y Agricultura Familiar, un mejor semental, de pasto mejorado, cosecha de agua y otros más que formularon para el sector agropecuario. Sin embargo, estos programas pues están posicionados en nuestro país para todos aquellos productores. El MIDES también tiene algunos proyectos que en los últimos años, durante pandemia,
fueron atendiendo a ciertos productores en lo que tiene que ver con la agricultura. Por eso se piensa, según la dirección del ministerio, que la agricultura familiar panameña, pues hay que darle un realce interviniendo con la mujer rural y también con aquellos otros miembros que forman parte de estas unidades familiares por el concepto de lo que realmente se ha aprobado en la ley que rige para la agricultura familiar en Panamá. A nivel latinoamericano, podríamos decir que según la definición de las Organizaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, pues la agricultura familiar es de gran importancia porque es un proveedor de alimentos para las ciudades generadoras de empleo agrícola, fuente de ingresos para los pobres y contribuye también al desarrollo territorial y de las comunidades rurales. En Panamá, según la ley 127, se aprobó el concepto de agricultura familiar mediante la resolución ministerial del MIDA en marzo del 2020 y oficialmente, aunque fue gestada desde el año 2016, cuando se hicieron las primeras declaraciones y después la ley 127 en el 2020. Siguiente. Siguiente. En cuanto al proceso institucional, pues se hizo en principio fue un programa proyecto que gestionó lo que hoy día es la ley, pues todo lo que era primero establecer la institucionalidad mediante la ley que dio el marco legal para que el concepto de agricultura familiar pudiera ser ya oficializado en el país. Siguiente. La ley dicta medidas sobre el desarrollo de la agricultura familiar. Esta ley incluye o define, mejor dicho, que es un modo de vida sostenible basado en actividades productivas en las que involucran a los miembros de la familia en su conjunto, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional del país y generar ingresos a sus hogares fundamentada en la innovación, preservación y conservación del ambiente, la cultura, la tradición y la transferencia de conocimientos a las siguientes generaciones. Siguiente. Entre las actividades bajo la ley 127, que se podría decir caracterizaría a las que son realmente las agriculturas familiares, están la agricultura tradicional, orgánica y la agroecológica, agroforestería comunitaria, acuicultura, agroindustrialización, agrotransformación, artesanías, actividades de conservación y el manejo forestal, las pecuarias, ganadería y especies menores, pesca artesanal, agroturismo, el turismo rural, comunitario, apicultura y otras afines, es caracterizadas mediante aquellos hogares que se dedican en forma familiar a estos tipos de actividades. Y la unidad productiva de agricultura familiar se caracteriza también porque es un área total de tierra o cualquier otro medio en el que se desarrolla en el ámbito rural y urbano, de áreas de reservas necesarias independientemente de las diferentes formas de la tenencia de la tierra. Siguiente. El objetivo principal de esta ley es establecer las bases para la definición de políticas diferenciadas y las estrategias que permitan garantizar con carácter de prioridad nacional de manera permanente la preservación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. La gestión de la ley para sentar el marco legal, se tomaron de base los lineamientos de la ley modelo de agricultura familiar del Parlamento Latinoamericano, Parlacén. Y los beneficiarios que se involucran en esta ley
de Parlacén serían los agricultores familiares de los diferentes tipos de actividades establecidas por ley y que estén debidamente inscritos en el registro de agricultores familiares del MIDA. O sea que a nivel latinoamericano existía un marco de referencia. Y posteriormente, entonces en el 2020 fue que a nivel de nuestro país se aprobó la ley que aglutina pues a las actividades antes mencionadas. Siguiente. El ente rector, según la ley, será creado por el MIDA y promoverá y fortalecerá las políticas públicas para la agricultura familiar, coordinada mediante mecanismos de apoyo a la comercialización de sus productos con otras organizaciones e instituciones públicas y con el sector privado. Siguiente. O sea, que todo esto se va a hacer también, aparte del ente rector, mediante comités que van a estar gestados también por el MIDA. El fortalecimiento de las agriculturas familiares sería para apoyar, debe ser apoyado pues por las instituciones públicas del sector agropecuario para que mejoren su proceso de planificación a fin de facilitar recursos que permitan brindar investigación, asistencia técnica y extensión permanente a los diferentes tipos de agricultura familiar. Aparte de esto, pues vimos cómo también se tendría que gestionar el comité que aglutinaría por regiones para que esta ley de la agricultura familiar se promueva y también se fortalezca la aplicación de las políticas que han sido aprobadas mediante la ley 127. Siguiente. Siguiente. El Comité Nacional para la Agricultura Familiar en Panamá, según la ley, es un espacio de participación e integración de los agricultores familiares a nivel nacional y como organismo consultivo de políticas públicas en materia de agricultura familiar. Siguiente. Pues este comité también tiene que ver cómo puede vincular a estos productores de agricultura familiar a la asistencia técnica y a todas aquellas instituciones, tanto públicas o privadas, que puedan entonces elaborar programas que sean para fomentar las mismas. Siguiente. Existe dentro de este sistema pues, de agricultura familiar también un sistema de compras públicas para las agriculturas familiares, pero están solamente aprobados según la ley. O sea, debe hacerse un marco normativo para que este proceso de institucionalizar las compras públicas para la agricultura familiar puedan ser más aprovechadas por estos productores de pequeñas unidades productivas familiares. Siguiente. En conclusión, consideramos que el hombre es parte de la unidad familiar donde intervienen además la mujer y el resto de la familia. Hay que enfocar a las agriculturas familiares de forma integral cuando se implementen políticas, programas y proyectos. La asistencia técnica a nivel institucional tiene el compromiso de fomentar y facilitar espacios para incorporar a mujeres y jóvenes en los sistemas productivos de las agriculturas familiares, no solo a los hombres. En la agricultura familiar, sus miembros necesitan aumentar la capacidad de conocimientos y de tecnología para el desarrollo sostenible e inclusivo de las comunidades, identificar oportunidades en el mercado que les permitan mejorar su calidad de vida. Existen procesos para la agricultura familiar, como ha sido en otros países, que además de reglamentar políticas públicas para el fomento de la agricultura familiar, también han avanzado en la reglamentación del sistema de compras públicas para la agricultura familiar, lo cual les permite incorporarse directamente a diferentes canales de estructura por medio de comercio justo y solidario o para perspectivas de exportación. Siguiente. Siguiente. Para aplicar un modelo de agricultura familiar hay que fortalecer el consenso de los actores vinculados a la bioeconomía rural de nuestro país, porque además de crear las políticas públicas, es importante implementar programas que financien fondos para fortalecer el operativo, en el fortalecimiento de la gestión organizativa empresarial y a todos los miembros que forman parte de las unidades familiares que son caracterizadas como agriculturas familiares.
Los avances de la tecnología de la digitalización es uno de los factores hoy día entre los prioritarios que deben ser mejorados en la agricultura familiares. Si estas unidades carecen de los medios digitales de la accesibilidad y de la conectividad en los lugares que desarrollan sus actividades, sería más difícil aportar su producción, o sea, su oferta a la demanda del sistema alimentario del país. Siguiente. Esto implica que las agriculturas familiares adquieran mayor conocimiento a fin de lograr su desarrollo y aprovechar las oportunidades de comercializar su producción fuera del territorio o del entorno donde están ubicadas, lo que significa también un cambio tecnológico e innovador, por lo cual deben estar más vinculadas a las instituciones o organizaciones de investigación, desarrollo e innovación. Se considera que las tecnologías digitales son complejas y existen algunas tecnologías innovadoras hoy día que en otros países se han desarrollado para los procesos de digitalización de las actividades de la agricultura, como son sensores, drones y otros dispositivos digitales avanzados. Sin embargo, existen problemas técnicos en varios procesos de forma integral que deben resolver las agriculturas familiares y por ello es preciso el apoyo conjunto de las instituciones especializadas. Siguiente. Muchas gracias por su participación y seguido escucharemos al experto en agricultura familiar a nivel latinoamericano, el señor Mario León. Muchas gracias, licenciada Marta, por tan importante y valiosa información. A continuación, como mencionó la licenciada Marta, contaremos con la presentación del licenciado Mario de León, ingeniero agrónomo con énfasis en economía rural y doble maestría en economía agrícola con énfasis en agronegocios de la Universidad de Belgrano, Argentina, y en planificación y conducción estratégica nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos en Paraguay. Desarrolló su carrera profesional en el sector público por más de 24 años, vinculando a temas de educación agraria, precooperativas y cooperativismo, sellos distintivos de la AF, gerencia de proyectos, planificación estratégica, seguro agrícola para pequeños productores, mercados concentrador para la agricultura familiar, bolsa de productos agropecuarios, compras públicas de OAFS, coordinación institucional, políticas de desarrollo agrario. Es integrante en una de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea y en los últimos 7 años en nivel de conducción superior institucional y en lo académico 15 años como docente de grado, posgrado, asesor de tesis e investigador. Actualmente se desempeña como gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con sede central en Costa Rica. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, Paulette. Bueno, antes que nada, extiendo los saludos en nombre de la profesora Marta, a todos los docentes técnicos, funcionarios administrativos, a todas las personas que están participando de este evento de la Universidad Tecnológica de Panamá, en particular del área de Relaciones Internacionales y del Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales. Realmente es un gusto poder reflexionar con ustedes sobre este tema, sobre esta política o esta herramienta de compras públicas de la agricultura familiar, como se pueda ver, analizar o observar. Y a mí me gustaría, en la presentación y el ir dejando reflexiones y mensajes a la luz de mi propia experiencia que en su momento he tenido. Yo soy del sur, de Sudamérica, soy de Paraguay. Y en Paraguay, en el año 2013, ya son más, prácticamente van a ser 10 años o una década, que esta herramienta ha iniciado su proceso. Y como toda herramienta de inclusión productiva, obviamente tiene sus puntos de mejoras continua. Ya han habido varias modificaciones y ajustes a la ley, 3 en total. Ahora a partir de lo que me habían comentado los colegas que están al frente, habría una cuarta. Y bueno, dentro de esa línea me gustaría simplemente hacer una contextualización
considerando ya los aspectos que la profesora Marta ha hecho en relación a lo que es agricultura familiar. Por supuesto, iniciar con lo que es territorio y después ya ir directamente a compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas a las compras públicas de la AF para culminar haciendo algunas conclusiones y algunas reflexiones relacionadas a este tema. A ver, los países de América Latina y el Caribe han tenido una rica historia acumulada alrededor de las compras públicas en distintos niveles de implementación, en lecciones aprendidas, en sus marcos legales, en sus políticas de apoyo, en sus esquemas de gestión. Y obviamente nosotros como agencia de cooperación, como ICA, yo me desempeño como gerente del programa de desarrollo territorial y agricultura familiar. Tenemos otros 6 programas donde la profesora Marta ha hecho menciones relacionadas, por ejemplo, a lo que es la digitalización agroalimentaria, a todos los aspectos que tienen que ver con la sanidad, calidad e inocuidad de los productos que forman parte de la agricultura familiar dentro de su oferta y por sobre todas las cosas dentro de las necesidades de garantía de inocuidad que tienen los consumidores o los demandantes. De igual manera tenemos un área de comercio internacional e integración y así sucesivamente otras áreas que tienen que ver con acción climática, sostenibilidad productiva, ¿verdad? Que podemos ir profundizando obviamente con el correr del tiempo. Dado que esto es un ámbito académico y bueno, como me habían mencionado, me he desempeñado unos buenos años como docente, tanto de grado como de posgrado. Las reflexiones que voy a iniciar ahora parten de lo que es el territorio. Obviamente el territorio, y cuando me refiero al territorio, hablo del territorio rural y hablo de sus conexiones con ciudades y por sobre todas las cosas, con ciudades intermedias. Sigue siendo una categoría pertinente para pensar las resoluciones de las necesidades, de los problemas, complejos o no, diversos o no, de los espacios rurales, ¿verdad? Y por supuesto de los territorios en sí mismos, como también de las ciudades y en particular de lo que son las ciudades intermedias. El territorio es un espacio geográfico, obviamente definido a partir de los relacionamientos que tienen sus habitantes, sus comunidades, tiene componentes y obviamente forma parte de sistemas mayores. Dentro de estas dimensiones o categorías, por supuesto, hablamos de una identidad que tienen las comunidades rurales en este caso, a través de su cultura, su historia, su tradición y unas dimensiones que obviamente forman parte de ese ecosistema relacionado a los recursos naturales, a los propios servicios ecosistémicos que los mismos prestan, a la producción dentro de lo que es la economía. Ahí se insertan los sistemas agroalimentarios de los pequeños y medianos productores, de los agricultores familiares o de lo que sería la agricultura en su conjunto. Parten obviamente de una interacción de relaciones sociales que se dan individualmente, organizativamente, con muchos actores dentro de lo que forman parte de ese territorio y que en este caso son las diversas instituciones que la componen. Obviamente los límites de un territorio están marcados por ciertas características, por ciertos atributos étnico-culturales, naturales, socioeconómicos, políticos, administrativos. Esto conlleva lo que es la identidad de ese territorio. Seguramente Panamá, así como muchos de nuestros países, tienen esa identidad territorial a la luz de acuñar un poco una frase que a mí siempre me gusta mencionarlo: el territorio de alguna manera define ese modelo de desarrollo de las comunidades. A nivel de los niveles está el nivel municipal, ¿verdad? O de distritos, de acuerdo a cómo la estructura organizativa pública sí lo menciona. A nivel intermunicipal, regional, nacional, supranacional. Obviamente, como habíamos mencionado, el territorio no es un espacio geográficamente, es un espacio construido por las propias relaciones y decisiones de sus habitantes con una identidad que lo hace único. Y esto es lo que tiene que ver en términos ponderativos o sustantivos
con, en este caso, los sistemas agroalimentarios que de alguna manera son impulsados, son atendidos por diversos bienes públicos, por diversos servicios, ¿cierto?, hacia las organizaciones de los agricultores familiares, que en este caso, digamos, es el actor al cual vamos a ir refiriéndonos como proveedores de alimento, como garantes de seguridad alimentaria. Como habíamos mencionado, el territorio, ¿verdad?, está formado por diversos subsistemas. Estos obviamente interactúan. Cada una de estas partes tienen sus objetivos, tienen, digamos, sus procesos, tienen sus resultados. Cuando uno los junta, obviamente tienen un objetivo o tienen objetivos comunes y tienen límites como para poder ir llevando adelante estos procesos dentro de un esquema mucho mayor. Entonces, este conjunto de elementos relacionados y organizados son lo que se juntan como para poder definir este objetivo. Siempre tratando de priorizar y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de este objetivo, de conocer esas necesidades, de medir los recursos, de establecer prioridades y por sobre todas las cosas, de planificar. Como había escuchado, si bien es cierto, está estatuido, está normado el tema de las compras públicas, capaz que habría que reglamentarlo y ponerla puesta en funcionamiento y en operativo. Y bueno, hay elementos, hay atributos que deben de ser considerados como para que esto se pueda llevar de la mejor manera posible. Ya habíamos mencionado cuáles son las dimensiones, los objetivos dentro del territorio. En síntesis, para cerrar este capítulo, este apartado, es parte de un sistema mayor en donde hay interacción en sus distintas dimensiones, producto de esta interacción entre sus habitantes, productores, consumidores, proveedores de servicios, el medio ambiente, se construye o se genera una propia identidad y obviamente esto tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia. Se diferencia de otros territorios por sus propias singularidades o particularidades. Tienen límites, aunque esto obviamente pueden cambiar, pueden combinarse. Es dinámico y por sobre todas las cosas sufre transformaciones a lo largo del tiempo. Dentro de lo que es el desarrollo territorial, dentro del desarrollo rural territorial, obviamente es un proceso de transformación paralelo, entrelazado en todas estas dimensiones. Y el cómo se operacionaliza, ¿verdad?, a través de políticas públicas específicas, políticas públicas diferenciadas, políticas públicas de inclusión, donde lo que se busca es ver la necesidad de concertar ese esfuerzo mancomunado entre todos con participación de organizaciones civiles, instancias públicas, digamos, gobiernos locales por sobre todas las cosas. ¿Cómo? A través de un proceso de ir dando participación y democratizando las decisiones, a través de ajustes que deban de darse en las propias organizaciones e instituciones. Hoy hablamos de la necesidad de modernizar nuestros ministerios, obviamente, sectoriales. Hoy estamos hablando de una nueva generación de políticas públicas o una agenda contemporánea para lo que sería la agricultura familiar, donde están definidos por ley. Caso Panamá, en otros países siguen denominando como históricamente los censos agropecuarios, lo han tipificado pequeños, medianos productores. Y a partir de ahí se deben de definir esas políticas públicas, esos instrumentos de mediano, de largo plazo, por lo que había dicho anteriormente, atendiendo a esas demandas que tengan los territorios. Y acá es muy importante reconocer la heterogeneidad del medio rural y por sobre todas las cosas, viendo al territorio como una unidad de trabajo y objeto de las políticas públicas, donde el sujeto obviamente son los habitantes, en este caso los agricultores familiares y sus organizaciones. Bueno, para seguir avanzando, simplemente ir haciendo énfasis de cómo trabajar esa concertación de intereses entre los múltiples sectores y niveles que se da a nivel local a través de la construcción consensuada de políticas y o instrumentos de políticas relacionado a qué es lo que se busca resolver, a qué es lo que se pretende de alguna manera adoptar, si en este caso las compras públicas de la agricultura familiar son parte de una estrategia de seguridad alimentaria, son parte del desarrollo rural, son parte de lo que es el combate a la pobreza por sobre todas las cosas y a partir de ahí ir construyendo
la propia trayectoria, la propia experiencia, ¿verdad? Dentro de este ámbito y por sobre todas las cosas, y perfeccionando marcos legales y marcos operativos. Hablamos entonces de mensaje en cuanto a participación, articulación, consensos, de un enfoque de oferta a uno de convergencia a través de diferentes modalidades de organización, sean empresas asociativas, organizaciones de productores, cooperativas. En síntesis, el desarrollo territorial apunta a una visión sistémica, considerando dimensiones, niveles, actores en multiniveles, centrado en los habitantes, considerando la identidad, las relaciones, el propio empoderamiento de los mismos, promover nuevas formas de organización, de articulación, de descentralización y o de desconcentración, dependiendo de la naturaleza normativa que rige la administración, obviamente, en el país, propiciando la participación y la inclusión en las decisiones. Para eso están estos espacios de diálogo justamente a nivel, digamos, de territorios que están estatuidos para propiciar esa gestión. Y bueno, en cuanto a definición de políticas adecuadas para cada territorio con estrategias diferenciadas, ¿cierto? El territorio como unidad de trabajo, objeto de política pública, rumbo definido por los habitantes y sus organizaciones dentro del territorio, y la convergencia, en este caso, entre la oferta por un lado, la demanda por el otro lado y la atención de las políticas públicas dentro de lo que es este proceso. La agricultura familiar y los territorios rurales, obviamente acá hay más que una mancomunión o una unión o una identidad en este sentido. La agricultura familiar, sus organizaciones son actores relevantes dentro de la ruralidad y la sociedad en general. Es parte de un territorio, de un subsistema y requiere de un tratamiento articulado. No entro a hablar de lo que es agricultura familiar, ¿cierto? Esto ya está definido, ya ha sido mencionado, no se pretende desde ningún punto de vista reemplazar lo que a manera de país ya ha sido definido, pero la agricultura familiar suelen estar adaptadas a contextos sociales, históricos, políticos particulares, y la idea es de que el objetivo proporcione una definición práctica dentro de este concepto, dado que ya existe en Panamá, para ayudar a establecer un entendimiento común y facilitar, obviamente, el diálogo. La agricultura familiar dentro de ese territorio, ¿cierto? Como sujeto dentro de lo que son las políticas públicas o las políticas públicas diferenciadas en ese contexto, como ya habíamos mencionado. Aunque persiste el abordaje sectorial, muchas veces, obviamente, sean en los países, cada vez se reconoce su multidimensionalidad y la necesidad de un tratamiento mucho más integral y vinculado con el territorio. Por un lado, si existen políticas sociales, digamos, de inclusión social, de resguardo, de seguridad humana, ligados a procesos de inclusión productiva, obviamente necesitamos que se establezcan un diálogo entre estas entidades con las entidades de los territorios, con las organizaciones, para comprender ese carácter multidimensional con sus expresiones ambientales, económicas, sociales, políticas, culturales, ¿verdad? Su proyección más allá de la agricultura, atender cómo se generan estas redes, sus aglomeraciones, ¿verdad? Superando el concepto de agregado de fincas individuales, segmentos de cadenas de valor a la luz de lo que el territorio define como sistemas agroproductivos, como sistemas agroalimentarios. Por supuesto, siempre visibilizando de que estos actores también contribuyen como motores de desarrollo, también contribuyen a las NDCs de muchos países. Hoy estamos en una plena COP27 donde estamos hablando de todos estos temas, pero también se valoran sus contribuciones a la sustentabilidad ambiental por sobre todas las cosas, social, política y cultural. Acá simplemente es una reflexión o un mensaje, ¿verdad? A la izquierda, lo que son los productores agropecuarios en cuanto a sus unidades productivas, en cuanto a los valores de agregación a nivel de finca en materia individual.
y un poco esa necesidad de ir viendo sistemas territoriales de agricultura familiar dentro de la multidimensionalidad, dentro del abordaje intersectorial, dentro de las múltiples actividades, actividades económicas que los mismos llevan adelante dentro de la propia aglomeración territorial, dentro de la construcción de redes sociales y dentro de este contexto fortalecer esas relaciones entre la agricultura familiar, el desarrollo territorial, donde hay veces se dificulta en la medida en que prevalezca primordialmente una visión sectorial de la agricultura familiar y no una visión, digamos, de abordaje intersectorial y multidimensional, que son muy importantes. Cerrando esta parte, como para ir ya a entrar en el tema de compras públicas, recapitulando algunos mensajes. Bueno, es importante ver y escuchar el territorio. Es importante dentro de ese contexto instalar un proceso de desarrollo rural territorial y obviamente dentro de los mismos hacer esa vinculación entre las organizaciones de la agricultura familiar y los territorios rurales. ¿Cómo se genera esto? Bueno, están los agricultores, está la agricultura familiar, está el territorio, están los mismos dentro de las diferentes categorías, los actores sociales quienes definen y priorizan. Y este circuito es simplemente ir mostrando no la complejidad, digamos, de cómo en el territorio rural se van relacionando y se van demandando las diferentes necesidades que deben de ser oídas y atendidas al momento de llevar adelante cualquier tipo de instrumento o de herramienta. ¿Y por qué lo digo esto? Por las siguientes reflexiones. Crédito sin asistencia técnica tienden a ser mal invertidos. Créditos sin acceso a mercados pueden generar algún tipo de defecto o inconveniente. Asistencia técnica sin crédito limita las posibilidades de absorción de mejores, digamos, prácticas dentro de los sistemas agroalimentarios. Entonces, es necesario ir considerando estas variables dentro de lo que sería el proceso de compras públicas entre las unidades productivas agrícolas, los servicios, digamos, en cuanto a la provisión de insumos, herramientas, todo lo que tenga que ver, servicios a la producción. Se ha hecho mención hoy a las tecnologías, cómo hoy las tecnologías ayudan a producir más con menos recursos, a poder monitorear bien todo lo que tenga que ver los procesos de carbono neutralidad o de descarbonización, como obviamente se deben de ir generando el comercio interno, en este caso como proveedores o abastecedores de alimentos, servicios de acopio, logística y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de consumidores, a dónde va enfocado dentro de lo que sería la normativa, digamos, la colocación de los productos en las diferentes instituciones que obviamente demandan productos de la agricultura familiar bajo la modalidad de compras públicas. Recientemente me cupo participar de manera indirecta en un estudio entre la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo, la profesora Marta acaba de mencionar, un estudio impulsado por la CEPAL. Este documento yo voy a compartir, obviamente, con todos ustedes. Voy a hacer una breve referencia al respecto. Y el estudio lo que a la luz de las diferencias, de las diferentes experiencias que se ha dado, ¿verdad? En cuanto a la agricultura familiar, cómo la misma puede colaborar con las instancias compradoras en estos temas, cómo lo que hoy en materia de comercio justo viene funcionando pudiera adherirse como una estrategia, como una herramienta que complemente a las compras públicas y que obviamente esto resulte en mejores beneficios de desarrollo, ciertas mejores condiciones de vida para los agricultores familiares. Bueno, este estudio tiene la modalidad, digamos, en materia de investigación descriptiva de los modelos de experiencias de compras públicas de la AF en América Latina y el Caribe, con base a experiencias de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de México, de Paraguay, es donde a mí me cupo apoyar, de Perú, de República Dominicana y Uruguay.
¿Qué es lo que se buscó con el estudio a modo de objetivo? Facilitar información y conocimiento para la promoción y discusión de políticas públicas que contribuyan a mejorar el acceso de las organizaciones de los productores agrícolas de la AEF a los mercados públicos institucionales, justamente. Identificar mecanismos que aumenten las ventas locales y nacionales de los pequeños productores en un contexto en que solamente una parte menor de su producción, ¿cierto? Bajo los criterios de comercio justo, se vende con sello, logrando precios más altos de los que el promedio del mercado eventualmente hoy puedan estar otorgando. Entrando en la temática, ya no me resta mucho tiempo, me quedan unas 6 filminas, podemos seguir ampliando con tiempo, con mucho gusto. Las compras públicas son parte de un conjunto mayor de estrategias de seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico, desarrollo rural territorial y fortalecimiento de la agricultura familiar. Es decir, no podemos hablar de las compras públicas de manera aislada, ni debería de ser tratada de manera aislada como habíamos hablado anteriormente. Tampoco como un fin por sí misma o en sí misma y desconectado de otras políticas, programas, proyectos, acciones, planes que se den en el medio rural. Cuando las compras públicas son abordadas como un objetivo desconectado y no coordinado o integrado con otras iniciativas de políticas, obviamente existen riesgos de que los logros sean potencialmente menores o con cierta dificultad de poder alcanzar esas aspiraciones que se está buscando en materia de proveedores de alimentos. Mientras que la agricultura familiar tenga ese potencial para producir alimentos, y es lo que le caracteriza, obviamente, este, por el lado de la implementación de las compras, que en este caso el Estado tiene un papel y juega un rol muy importante, es necesario invertir en la cualificación de la agricultura familiar para que puedan responder a sus desafíos de integración a los mercados. Hay que romper ese individualismo que muchas veces nuestros agricultores familiares tienen. Hay que tratar de ver la manera de cómo integrarlos asociativamente, que no es un trabajo menor. Si uno hace un recuento a nivel de cooperativas, cuántas cooperativas efectivamente son de pequeños productores agricultores familiares, en realidad nuestros registros estadísticos no hablan de mucho por una cuestión de individualismo que muchas veces hay que saber administrarlo. Y obviamente para que puedan responder a los desafíos de su integración a los mercados de las compras, que son exigentes en términos de formalidad, regularidad, gestión y calidad de los productos, en la medida en que el asociativismo prime, estén organizados, ¿verdad? Formalmente estén constituidos, esto puede facilitar muchísimo de los procesos, inclusive no solo en los aspectos de la oferta, sino que un paso atrás, en los aspectos de la producción, en los aspectos de la comercialización, en los aspectos de la gestión. ¿Qué se analizó y se tomó como referencia de este estudio reciente? Bueno, 5 países: Brasil, Bolivia, Chile, México, Perú. Las compras públicas en la mayoría de ellos están, digamos, enfocados a lo que es otra herramienta complementaria, que son las leyes de alimentación escolar. Dentro de estas leyes de alimentación escolar, en muchísimos países ofrecen dos tipos, digamos, de servicios: merienda escolar, almuerzo escolar. En muchos municipios, en muchas provincias, departamentos, gobiernos departamentales, obviamente hay toda una estructura constituida donde se propicia la integración de la oferta de la agricultura familiar con este enfoque, con el tema de alimentación escolar, que es muy importante. En muchos países, muchos de los chicos, se propicia una mejor inserción escolar como consecuencia de la provisión de estos alimentos que obviamente son necesarios. Inclusive hay países donde los chicos, los alumnos, las alumnas tienen que caminar 1, 3, 5 kilómetros. En el caso, por ejemplo, de mi país, en Paraguay, donde no hay transporte, donde no hay vías, digamos, rurales accesibles, los centros educativos se encuentran distantes de muchas comunidades.
Y ha surgido una ley complementaria a la de compras públicas donde obviamente aquellos alumnos, alumnas que tienen que caminar distancias mucho más largas se les pueda dar un refuerzo a través de banana, ¿verdad? Porque caminar 4 kilómetros, caminar 5 kilómetros obviamente consume energía y que se les dé productos alimenticios de ida como para poder ir dando esa, digamos, complementación por ese esfuerzo que están haciendo para acercarse a sus unidades académicas. ¿En qué rubros? La mayoría son obviamente en hortalizas, otros avanzan hacia granos básicos, dependiendo obviamente de cómo es la combinación de los diferentes alimentos dentro de lo que sería los alimentos que se les entrega, la cultura alimenticia de los territorios. Hay avances en materias de ir incorporando pescado, hay avances en materia de ir incorporando otros tipos de alimentos que obviamente no se cierren a estos rubros. ¿Cuál es la regulación? Bueno, están establecidos los parámetros de compra, algunos hablan de un 30%, otros hablan de acuerdo, otros hablan de un 10% como mínimo, dependiendo de la modalidad, si es una compra indirecta, es decir, a través de empresas de catering o proveedoras de alimentos, o a través de manera directa, ¿cierto? A través de las organizaciones de los productores. Esto obviamente la legislación, la realidad del país, caso por caso lo va definiendo. ¿Cuáles son los precios, verdad? Sobre los cuales se fijan la compra de esos productos. En el caso de mi país, hay toda una organización a través de la Dirección de Comercialización del Mercado del Ministerio de Agricultura que establece las pautas en cuanto a lo que es estos precios. Ahí hay que considerar los costos de producción de cada uno de los rubros, es decir, hay todo un trabajo técnico detrás. Y obviamente cuáles son los servicios que de alguna manera han sido identificados y que son proveídos por el Estado a modo de crédito, a modo de subsidio, a modo de asistencia técnica. Y bueno, el estudio refleja cuáles son estas contribuciones dentro de este esquema integrado de asistencia para poder llevar adelante estos procesos. Conclusiones. Los programas de alimentación escolar son una oportunidad para las organizaciones del comercio justo, obviamente sumado a la variable de lo que son las compras públicas. Se conectan con sus valores y propósitos y existen rubros o productos comunes en ambos sistemas. Programa de alimentación escolar en 17 países de la región, con compras van desde 5 millones en Chile hasta 330 millones, imagínense, en México y en Brasil, que son dos países grandes, digamos, de Latinoamérica, que llevan adelante todos estos procesos que obviamente llegan a los productores estos recursos, estos ingresos y que les ayuda a ir desarrollando sus familias, sus unidades productivas, sus medios y sus modos de vida. Las capacidades institucionales del comercio justo, a modo de reflexión, organizativas, infraestructura, capacidad empresarial, de gestión, de conocimiento de negocio, son funcionales a la provisión de los mercados públicos institucionales, es decir, se puede hacer una buena combinación de estímulos para ir identificando dónde se pueden dar algún precio por encima de lo pagado, caso comercio justo propicia el cuidado al ambiente, propicia los sistemas agroalimentarios, en este caso orgánicos o agroecológicos, y obviamente ese esfuerzo es valorado con un plus. Y para ir cerrando a modo de principales conclusiones, ¿no sería bueno afirmar que la agricultura familiar proporciona alimentos regularmente de manera cualificada y en escala, sin que existan políticas de fortalecimiento, políticas diferenciadas, que brinde y apoye a los productores, obviamente en la cualificación y habilitación para estos complejos mercados? Se debe contar con un presupuesto para las compras públicas y con estrategias de fortalecimiento que apoyen a los agricultores y sus organizaciones, a sus empresas a ampliar sus capacidades productivas, a la organización de la producción, a la comercialización, registros, formalidades exigidos por la burocracia de los gobiernos, entre otras cosas. Habíamos mencionado el tema de sellos que pueden ser distintivos de territorios, que pueden ser distintivos de productos, que pueden ser inclusive distintivos de las inocuidades de esos productos.
Es importante contar con herramientas de políticas, ¿verdad?, que apoyen ese proceso, en este caso por el lado de la oferta, debiendo el país evaluar si cuenta con esas herramientas, si son adecuadas, si se encuentran disponibles para esta finalidad. El análisis de las compras públicas de la AF deben responder a los marcos normativos y operativos, ¿verdad?, en relación a las compras tradicionales hechas por los países y sus órganos compradores. Es un error que hay que atenderlo dentro de lo que son las compras públicas de mi país, por ejemplo. Dentro de la ley de alimentación escolar, van, como mencioné, para merienda, almuerzo escolar, compran hospitales públicos, digamos, para los enfermos, para los internados, o compran las entidades o las instituciones de policía, las instituciones militares, compran la secretaría, en este caso, que atiende las emergencias ante riesgos climáticos, como por ejemplo la Secretaría de Emergencia Nacional, por citar algunas entidades donde existe esa demanda y ese mercado donde uno pueda colocar. Em, es importante que las compras públicas sean comprendidas como una herramienta de desarrollo, ¿cierto?, social, económico del país y que contribuye a la seguridad alimentaria y a la nutrición. La promoción de esta iniciativa dice que requiere un esfuerzo de adaptación de los marcos legales en la medida en que esto se vaya redactando, se vaya estableciendo a través de leyes, se vayan reglamentando a través de los diferentes decretos. Y obviamente esto es un proceso de mejora y que esto pueda ser siempre visibilizado con la participación de los agricultores dentro del proceso de lo que son las compras públicas. Es importante que se pueda contar con un proceso de cualificación de la demanda, como había mencionado recientemente, que ésta esté capacitada para aprovechar estas potencialidades que se dan a nivel de lo que es la oferta regional, a nivel de la producción, si hablamos de estacionalidad o no hablamos de estacionalidad, que esta oferta de estos agricultores obviamente pueda transformar en menúes que sean saludables en muchos municipios, en muchas municipales, en muchas provincias o departamentos. Inclusive la elaboración de estos menús tiene o cuenta y por ley muchas veces está exigido cuando van hacia la alimentación escolar de que estén nutricionistas que acompañen todos estos procesos como profesionales interdisciplinarios que forman parte de la iniciativa. Los órganos deben ser apoyados en la operación con organizaciones de los agricultores. Si necesitan de otros órganos más cercas, conscientes de la realidad y su oferta, estén presentes como para poder dar ese apoyo. Es importante un conjunto de acciones intersectoriales y coordinadas, ya habíamos mencionado. Es importante que este conjunto de acciones en soporte a la implementación de las compras públicas esté organizado y visible por los actores involucrados para alcanzarlas y utilizarlas para así superar puntos críticos que muchas veces se dan dentro del proceso, que los gestores públicos y los involucrados en el seguimiento y fiscalización, ¿verdad?, exijan registros. Hay registros de la agricultura familiar que tipifican a las unidades productivas y su familia. Hay plataformas web ya desarrolladas, como decimos, no es necesario inventar el agua activa. Esas plataformas dentro de una cooperación sur-sur perfectamente puede ser presentada e instalada en los países como para llevar adelante procesos de registro, procesos de monitoreo, procesos de fiscalización. Obviamente, la estandarización de los procedimientos, formularios, base de datos e informaciones que son útiles para las empresas. Si hablamos del método indirecto, ¿cierto?, que forman parte dentro del circuito, tengan bien en claro cuáles son esas reglas de juego, cuáles son esos objetivos. Y ya para ir culminando, solamente me quedan dos filminas, hay muchas más reflexiones. Esto debe de beneficiar a los agricultores familiares en el hecho de comprender mejor y más fácilmente los roles y los derechos que se dan dentro de ese proceso. No se debería considerar las compras públicas como un programa que se centraliza por la oferta, que es una iniciativa solo de fortalecimiento de la AF, lo habíamos mencionado, sin considerar la demanda. Ya habíamos dicho, no es un fin en sí misma,
No pueden desvirtuarse sus objetivos, digamos, en materia de complementariedad. Es necesario saber y conocer bien las finalidades, las funciones primarias y por sobre todas las cosas reforzar ese esfuerzo de adecuación de la oferta a las necesidades de la demanda de los clientes, de los compradores. Habíamos mencionado una herramienta complementaria como es la alimentación escolar, ¿cierto? Donde no deberían subordinarse apenas a los desafíos de estas compras, sino que integrar todo un programa para la seguridad alimentaria de los escolares, de impacto positivo en el desempeño de los chicos, inclusive en el tema de nutrición, en el tema de lo que es medición de ciertas medidas que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de estos estudiantes. Poner programas en marcha de alimentación escolar que consiga garantizar una buena alimentación durante todo ese periodo, digamos, escolar, con regularidad, con calidad, con seguridad, ¿cierto? Que implican desafíos, los cuales deben de estar todos los actores involucrados. Dicho esto, simplemente cité algunas reflexiones, algunas orientaciones como consecuencia de la experiencia, de los estudios, de la propia, digamos, particularidad que me cupo en su momento llevar adelante dentro de este proceso, digamos, de compras públicas. Y bueno, profesora Marta, esto era lo que en estos 30 minutos quise compartir con todos ustedes en materia de reflexión sobre este tema. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Paulette, Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy interesante toda la información que nos han compartido sobre el tema. Y bueno, ahora abriremos el compás para preguntas y respuestas. Recordamos que pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras en este momento para conversar con los expertos. En caso de que no les sea posible, pueden dejar sus preguntas en el chat y las leeré. Eh, Tenemos una pregunta ya en el chat. Es de la licenciada Anet Sarmiento. Dice, buenos días, consulta. Estoy entendiendo por estas intervenciones que el término agricultura familiar se utiliza para aquellas microempresas de agricultura con participación de miembros de la misma familia y no la agricultura que se emplea únicamente para subsistencia de una familia aislada. Es decir, que la agricultura familiar tiene como meta también la comercialización. Esto es nuevo para mí. Saludos. No sé, profesora Marta, si usted va a hacer referencia a la consulta relacionado al país, en este caso. Yo puedo complementarla, obviamente, con mis propias mm, reflexiones, pero no sé. sí, licenciada, doctora Anet y los demás, si no tienen claro el concepto. Anteriormente la agricultura rural más se contextualizaba como de autogestión, que es la parte esa de que, bueno, lo que se producía era para autoconsumo y si acaso habían algunos productores que vendían algo de lo que les sobraba. Pero el concepto de agricultura familiar, lo que entendemos según lo aprobado y he visto, pues conozco a nivel latinoamericano, es más a un núcleo familiar y que ellos sean los que desarrollen desde el cultivo hasta la comercialización, pero pueden también ser asociados en cooperativa, como dijo el experto Mario. Si quiere, usted puede agregar algo más de la experiencia latinoamericana. Claro, hay una categorización muy simple o una tipificación que en muchos países se hace donde para poder hacer de que se diseñen políticas públicas diferenciadas y que efectivamente esas políticas atiendan las necesidades por sobre todas las cosas. Hay una tipificación de la agricultura familiar básica que habla de productores o agricultores familiares incipientes, en transición y consolidados. Esa unidad productiva, digamos, familiar o esa agricultura familiar que es incipiente, obviamente, tiene ciertas necesidades en materia de protección social aún. Hay muchas unidades o familias que a lo mejor ya no quieren tener una subsistencia, una sobrevivencia de la agricultura, pero siguen en el medio rural. Hay que verles oportunidades de generación de ingresos, ya sean no agrarios en este caso. Hay una categoría intermedia donde ya han superado esas necesidades, inclusive de inseguridad alimentaria o de necesidades de protección social,
con vocación productiva que ya están llevando adelante diferentes procesos de producción, pero que necesitan apoyo, que pueden ser crédito, que pueden ser asistencia técnica, que pueden ser necesidades de incorporar tecnologías dentro de sus unidades productivas. Y ya existe aquella categoría, ¿verdad?, consolidada que produce, que no solo genera excedentes, sino que está organizados, que interactúa en el mercado, como en muchos de los casos son las cooperativas, obviamente, y que ya de alguna manera lo que necesitan es ir teniendo ese acompañamiento, digamos, para fortalecer su inclusión productiva a nuevos mercados. Una oportunidad son las compras públicas, una oportunidad son las ferias o los circuitos cortos, eso uno lo puede ir discutiendo, pero obviamente se dan esas posibilidades y ahí es donde uno entra a tallar cómo las necesidades según esas categorías son atendidas como para poder darles ese apoyo debido. Sí, voy a agregar algo. En lo que yo he revisado también, en algunos países, según el volumen de producción y las estrategias que o sea, el núcleo familiar pueda alcanzar, pueden llegar hasta hacer exportaciones. O Correcto. sea que a ese nivel se puede llegar, pero en Panamá, según la ley que se aprobó, pues como que nos limita un poquito, que el tercer nivel que habló el experto Mario, pareciera que nada más llegaría a lo que es el comercio a nivel institucional o local, a nivel del país. Pero en Latinoamérica existe ya la agricultura familiar que se dedica a la exportación. Es más, no me acuerdo si es Ecuador, me aclara señor Mario, ¿cuál es el país latinoamericano que la agricultura familiar ya está a nivel del ministerio? No me acuerdo si es Ecuador o Argentina, uno de estos países, revisé. A ver, dos cositas. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, la banana es el país productor y exportador de banana, lo hacen los pequeños productores, caso cacao. De igual manera, acá en Centroamérica, el café que se produce, hay organizaciones que exportan directamente. En el caso del sur, ajonjoli, sésamo, ¿verdad? O chía son productos que exportan los pequeños productores, digamos en mercados internacionales, caso el sésamo, que yo conozco muy bien, es muy valorado en el Japón por las condiciones edafoclimáticas de producción. Es un sésamo o ajonjoli, no sé cómo lo llaman acá, mejorador de la calidad, inclusive para la seguridad alimentaria de ellos. En el caso de mi país, las cooperativas son muy fuertes, son de pequeños y medianos productores, hoy administran dos procesadoras de leche en polvo, ¿cierto? Eso lo exportan a los países. Y bueno, en materia de institucionalidad hay desde Viceministerio de la Agricultura Familiar, la Argentina, acaba de mencionar la profesora Marta, acaba de crear, le puedo compartir, un instituto, ¿cierto?, de la agricultura familiar campesina e indígena, esto es nuevo. Ellos tienen una ley donde justamente les autorizaba a crear un instituto, es un ente autónomo, un ente autárquico con presupuesto en este momento. Brasil en su momento tuvo el Ministerio de Desarrollo Agrario, el famoso MDA, que con los cambios de políticas de gobierno que es normal, hoy fue, digamos, absorbido en la actual gestión gubernamental por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Es decir, hay diferentes, digamos, institucionalidades que atienden esto y acá es que el país encuentre, y eso es muy importante, esa mejor institucionalidad para que pueda obviamente llevar adelante con su cometido, ¿verdad? Sea desde un viceministerio, sea desde un programa, obviamente la jerarquía institucional le va a dar las facilidades como para poder llevar adelante ese desempeño, y eso es soberano de cada país. ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? ¿Tendrán alguna otra pregunta? Si no, bueno, entonces, Paulette, podemos terminar. Paulette, ya creo que no hay más preguntas. Y bueno, parece que
ya no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Nuevamente agradecemos la participación de la licenciada Marta y del ingeniero Mario de León por su excelente presentación y la información ofrecida. De verdad que ha sido muy interesante aprender sobre este tema y pues es bueno abrir estos espacios de diálogos para que nosotros podamos seguir aprendiendo, seguir viendo y ver cómo podemos entonces desarrollar este tema en el país y en Latinoamérica. Em, Muchas gracias a todos los asistentes. Recordamos nuestras redes sociales, @DRI, _UTP en Instagram y Twitter y DRI.UTP en Facebook, donde en ellas publicamos todos los eventos, las convocatorias y las oportunidades disponibles para estudiantes, profesores y administrativos. Asimismo, les invitamos a seguir al Centro de Investigaciones y Producciones Agroindustriales CEPIA, @CEPIAUTP en Instagram y no sé, ingeniero Mario, si también nos podría compartir sus redes sociales y si los expertos también nos pueden compartir sus correos electrónicos por si acaso alguno de los invitados tendría alguna respuesta o les gustaría comunicarse con ustedes para hacer alguna consulta sobre el tema. Con gusto, yo Y te voy a pasar, Pauleta, tu correo. Bueno, tenés mi dirección de correo electrónico. Bueno, estoy en Twitter, estoy también en Facebook, estoy en Instagram. El IICA tiene su propia página donde pueden explorar todas las acciones de cooperación, los programas, los proyectos que llevamos adelante. Obviamente, nuestras áreas de cooperación técnica es www.iica.int. Así que con mucho gusto entre la página web, ahí están los correos, digamos, de los diferentes profesionales que cooperan en materia de asistencia técnica. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto podemos ir acompañando todo este proceso que ustedes están llevando adelante en Panamá. Y obviamente a través de nuestra representación local. ok, listo. Entonces, si me autoriza, yo dejo entonces su correo electrónico Con también gusto, en el chat. con gusto. Listo. Y agradecemos nuevamente su participación y bueno, estamos a su disposición para resolver cualquier duda o pregunta, ya sea de forma presencial o virtual. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias a don todos. Mario. Buen Un día. gusto, un gusto, Gracias. profesor. Hasta luego, que esté bien. Chao, Paulette. Hasta Hasta luego. luego. Buen día.